niño de 3 años. Aparentemente, la naturaleza determinó que haya una división entre las subetapas que van hasta y desde los 3 años. La primera, si bien es un periodo muy creativo y está colmado de sucesos importantes, queda olvidada. Se la puede comparar con la vida embrionaria anterior al nacimiento, pues no es sino hasta los 3 años que se empieza a hacer uso de la plena conciencia y la memoria. En la etapa embrionaria psíquica, muchos aspectos de la persona se desarrollan por separado e independientemente, como el lenguaje, los movimientos de las extremidades y su coordinación y ciertos órganos sensoriales. Así también los órganos se fueron desdoblando uno del otro en el embrión físico antes del nacimiento. Sin embargo, el hombre no guarda el más mínimo recuerdo de ninguno de estos dos procesos. Esto se debe a que aún no hay una unificación de la personalidad, la cual se produce solo cuando las partes ya están completas. Esta creación del subconsciente y el inconsciente, este niño olvidado, parece haber desaparecido en el hombre y el niño que nos es dado a los 3 años nos resulta un ser inentendible. La naturaleza nos ha bloqueado la comunicación con él y no nos queda más que 2 caminos, o conocer todo lo que ocurrió en su etapa inicial o conocer la naturaleza para estar seguros de no destruir involuntariamente lo que ella ha construido. El hombre se ha descarriado del sendero natural de la vida y ha tornado por la carretera fatal de la civilización, y como la civilización solo ha protegido la parte física del hombre y ha dejado de lado lo psíquico, el niño, como resultado, se encuentra en una cárcel, un medio colmado de obstáculos. El niño se encuentra al entero cuidado de los adultos, quienes, a menos que se hallen bajo la luz de la ciencia o el conocimiento de la naturaleza, constituirán los mayores obstáculos en la vida para él. A fin de desarrollarse, el niño de 3 años ha de experimentar con el medio a partir de las herramientas que ha generado durante sus primeros años. Si bien ha olvidado lo que sucedió en esos años, en ese momento salen a la superficie de su conciencia las facultades que creó entonces y se manifiestan en forma de experiencias llevadas a cabo inconscientemente. Guiadas por la inteligencia, las manos hacen una especie de trabajo y llevan a la práctica la voluntad de la psique. Es como si el niño, cuya inteligencia antes había acogido al mundo, ahora lo tomara en sus manos. Desea perfeccionar sus aprendizajes previos, como el idioma, que, aunque ya está completamente desarrollado, se sigue enriqueciendo hasta los 4 años y medio. La mente aún no ha perdido la cualidad propia del embrión de absorber conocimiento incansablemente, pero ahora el órgano directo de aprehensión intelectual es la mano, y para desarrollarse el niño trabaja con las manos en lugar de deambular. A esta edad, el niño está constantemente ocupado, se halla feliz y contento si tiene algo que hacer con las manos. Los adultos dicen que esta es la divina edad del juego y la sociedad se ha encargado de fabricar juguetes que correspondan con las actividades del niño. En vez de proporcionarle los medios para que desarrolle su inteligencia, le dan juguetes que no sirven para nada. Quiere tocar todo, pero solo le dejan tocar algunas cosas y le prohíben tocar otras. La única cosa real que le dejan tocar es la arena, y donde no hay arena, los hombres compasivos la llevan, pero solo para los niños ricos. A veces también les dejan jugar con agua, pero no demasiado, porque después se mojan y si mezclan agua con arena se ensucia todo, y los adultos tienen que limpiar. Cuando se cansa de jugar con arena, le dan modelos en pequeña escala de las cosas que usan los adultos, cocinas y casas en miniatura, y pianos de juguete, pero estas miniaturas no se pueden usar como los objetos de verdad. Los adultos admiten que los niños quieren copiarlos en su trabajo, pero no le dan cosas con las que pueda trabajar. Parece que se estuvieran burlando de él. Al pobre niño solitario le dan una figura humana de mentira, un muñeco que tal vez termine por resultarle más real que el padre o la madre, pero el muñequito no contesta ni retribuye el amor que él le da, y por lo tanto es un sustituto insatisfactorio de la sociedad. Los juguetes se han vuelto algo tan importante que se piensa que son un estímulo para la inteligencia. Sí, son mejor que nada, pero es significativo que el niño enseguida se canse de sus juguetes y quiera otros nuevos. Los rompe con malicia y todo el mundo infiere que es destructivo y le encanta desarmar las cosas, pero esta es una característica que desarrolla artificialmente porque no puede tener las cosas adecuadas. A los niños no les interesan los juguetes porque no son reales. Después de jugar todo el tiempo con ellos, se vuelven apáticos, no prestan atención a nada y no tienen un desarrollo normal, hasta que finalmente la personalidad queda deformada por completo. A esta edad, el niño imita a los adultos en todas las experiencias de la vida en un intento serio y consciente por perfeccionarse, pero si se le niegan las oportunidades para ello, invariablemente crecerá defectuoso.
Esta tragedia se da en especial en los niños de familias de clase alta. En las esferas sociales más simples, el niño suele ser más tranquilo y feliz, pues puede utilizar con total libertad todos los objetos que hay a su alrededor, que como no son tan preciosos, nadie se los va a rehusar por miedo a que se rompan. Si la madre está lavando o amasando el pan, el niño que cuenta con los elementos apropiados puede ayudarla, y esa es la forma como se va preparando para la vida. Ya no cabe la más mínima duda, el niño de 3 años tiene que usar lo que le sirva para sus propios fines. Cuando se le dan objetos acordes a su tamaño con los que puede mantenerse activo igual que los adultos, es como si cambiara por completo su personalidad y se volviera más tranquilo y feliz. No les interesan las cosas que no pertenecen a su medio habitual, pues su tarea es adaptarse a su propio mundo de adultos, y el objetivo de la naturaleza es hacerlo alegrar con cada logro especial. Es por ello que ahora hay que brindarles a los niños motivos para que se mantengan en actividad con objetos adecuados a su fuerza y tamaño, y del mismo modo que los hombres trabajan en la casa o la tierra, los niños deben tener su propia casa y su propio terreno. Nada de juguetes, casas para los niños. Nada de juguetes, sino tierra en la que puedan trabajar con sus propias herramientas. Nada de muñecas, amigos de verdad y vida social en la que se puedan desempeñar por sus propios medios. Esto es lo que tenemos hoy para reemplazar a los juguetes del pasado. Cuando rompimos esta barrera y aniquilamos el fantasma de la irrealidad entregándole al niño objetos reales, obtuvimos de él una reacción inesperada. Se mostraba con una personalidad distinta, afianzaba su independencia y rechazaba todo tipo de ayuda. Madres, niñeras y maestras se quedaron boquiabiertas cuando el niño dejó bien en claro que quería que lo dejaran solo, que ellas no debían ser más que meras observadoras en este medio en que él era amo y señor. Entonces comprendimos que los hechos que habíamos tenido la suerte de presenciar muchos años atrás en Roma, durante mis primeros experimentos, habían ocurrido gracias a las circunstancias especiales de la situación. Si se hubiera construido una casa de niños en algún barrio acomodado de Nueva York, no habría sucedido nada fuera de lo común, del mismo modo en que no pasa nada en muchas escuelas de buen nivel económico. La falta de objetos manipulables no es lo único que interesa, hay otras cosas que también son causa de dificultades. Básicamente, hubo 3 circunstancias que favorecieron los resultados del primer experimento. 1. Extrema pobreza y condiciones sociales muy complicadas. Tal vez el niño pobre sufra físicamente por la falta de una buena alimentación, pero interiormente es rico porque se encuentra en sus condiciones naturales. 2. Los padres de estos niños eran analfabetos y no existía la posibilidad de que los perjudicaran con una ayuda inapropiada. 3. Como las maestras no eran profesionales, no cargaban con los prejuicios de las corrientes pedagógicas más comunes. En Estados Unidos, estos experimentos nunca tuvieron éxito porque siempre se buscaron a las mejores maestras para llevarlos a cabo, y ser una buena maestra implicaba haber estudiado todas las cosas que no ayudan a los niños y estar colmada de ideas que significan una limitación a la libertad. Una maestra que se impone sobre un niño no hace más que obstaculizarlo. Hay que buscar gente simple y aprovecharla, y en lo referente a la pobreza no hay que propiciarla, pero tampoco hay que tenerle miedo porque es una condición en la que se mantiene el espíritu bien alto. Si queremos hacer un experimento fácil y estamos seguros de que va a funcionar, debemos ir a trabajar con niños pobres y presentarles un medio nuevo, distinto del suyo. El niño que nunca ha tenido nada acepta con mucha pasión e interés los objetos científicamente construidos, los cuales incentivan su concentración mental. Hace 40 años esto había sorprendido a todos, pues era algo nunca visto en niños de 3 años. Pero la concentración es una actividad básica que consiste en apropiarse del medio, objeto por objeto, explorarlos y demorarse en ellos. En las condiciones poco satisfactorias de todos los días, el niño está constantemente saltando de una cosa a la otra y no se concentra en nada. Pero nosotros hemos probado que ser inconstante no es parte de su verdadera personalidad. No debemos olvidar que en el pequeño de 3 años aún hay un maestro interior que, certero, lo va guiando, y al hablar de un niño libre nos referimos al que sigue la guía de esa naturaleza poderosa que lleva adentro. El niño, conducido por la naturaleza, se detiene en los detalles más escrupulosos de cada tarea que se propone realizar. Por ejemplo, si le piden que limpie la parte de arriba de una mesa, es capaz de limpiar la parte de arriba, los costados, las patas, la parte inferior e incluso las rajaduras que pueda tener. Si se le da la libertad y la maestra no lo interrumpe, realiza su trabajo con total concentración y atención.
Hay demasiadas maestras que tienen una tendencia a estar todo el tiempo interrumpiendo y enseñando cosas, y así ocurre que el niño que se desarrolla espontáneamente de la mano de la naturaleza no logra entenderse con la maestra que siempre quiere enseñar. Esta considera que tiene que llevar gradualmente al niño de lo fácil a lo difícil y de lo simple a lo complejo, en tanto que el niño avanza a grandes zancadas y quizá vaya de lo difícil a lo fácil. Otro prejuicio que tienen tales maestras es el del cansancio. Cuando a un niño le interesa lo que hace, puede seguir por horas sin cansarse, pero si la maestra lo hace cambiar de actividad a cada rato, el niño pierde interés y se cansa. Ahora bien, las maestras de los magisterios tienen tan inculcados estos prejuicios que ya son incurables. La mayoría de las escuelas modernas están tan convencidas de que los niños necesitan descansar que hacen interrupciones cada 45 minutos, lo cual acarrea resultados trágicos. El mundo de la pedagogía se rige por la lógica humana, pero la naturaleza tiene otras leyes. La lógica dice que hay que separar las actividades mentales de las físicas y sostiene que para las tareas mentales debemos sentarnos en clase sin movernos y para las tareas físicas no es necesaria la parte mental, y así corta al niño en dos. Se dice que cuando el niño piensa no puede usar las manos, sin embargo, la naturaleza nos muestra que no puede pensar sin las manos y que necesita caminar constantemente igual que los filósofos peripatéticos de Grecia. Mente y movimiento van de la mano, aunque muchos consideren imposible que en una escuela los niños estudien y al mismo tiempo estén caminando continuamente de un lado a otro. En nuestro nuevo método tenemos que esforzarnos al máximo para que las maestras se liberen de estos y otros prejuicios, y lo mejor que le puede pasar a una maestra es que se logre liberar de la mayoría de ellos. Entonces, si contemplamos la educación de muchos, podemos agradecer a Dios que haya pocas maestras bien preparadas. Es una condición favorable. Sin embargo, las nuevas maestras deben comprender ciertas cosas fundamentales, muy fáciles por cierto. Por ejemplo, en mi primer experimento le di instrucciones a la asistente, la hija del portero, de que les mostrara a los niños ciertos objetos de una manera y en un orden determinados, y que luego los dejara solos con estos objetos. Aunque no era una chica muy instruida, hizo exactamente lo que le había dicho, y para su sorpresa, el trabajo de los niños surtió un efecto maravilloso. Ella pensó que se debía a la influencia de algún espíritu o algún ángel. Vino a buscarme un poco asustada y me dijo: «Madame, ayer a las 2 en punto este niño empezó a escribir. Parecía que fuera algo sobrenatural por el hecho de escribir oraciones hermosamente construidas cuando jamás había escrito nada en su vida y aún no había aprendido a leer». La experiencia nos muestra que la maestra debe retirarse más y más a un segundo plano y simplemente estar dispuesta a que los niños trabajen por su cuenta. Nuestra tarea es convencerles de que no se entrometan cuando la intervención parece dañina o no es necesaria, y a esto lo denominamos el método de la no intervención. Las maestras deben darles a los niños lo necesario en la medida justa, como un sirviente que prepara un trago para su señor y luego se lo da para que él lo beba a voluntad. Deben aprender a ser humildes y cuando se trata del cuidado de los niños no tienen por qué imponerse sobre estos, simplemente tienen que estar atentas y seguir su progreso, listas para brindar todo lo que los niños puedan llegar a necesitar más adelante en su actividad. Los padres de niños de clases más pobres son los que ponen más voluntad para cooperar con nuestros métodos educativos. Cuando ni el padre ni la madre saben escribir y ven que su hijo escribe su primera palabra, se maravillan tanto, sienten tal adoración por su hijo que lo entusiasman. En cambio, los padres más ricos no se mostrarán interesados, quizá le pregunten al niño si no le enseñan arte en la escuela y le harán sentir que sus logros no son importantes. Si el niño quiere limpiar, le dirán que eso es cosa de sirvientes y que no lo mandan a la escuela para que aprenda tareas tan humillantes. De la misma manera, una madre que se entera de que a su hijo le enseñan matemática dirá que todavía está en una edad demasiado delicada, temerá que el niño sufra fiebre mental y hará todo lo posible para evitar que continúe su tarea. De este modo, le crean un complejo de inferioridad o de superioridad y lo invalidan mentalmente. Es así que las que antes se consideraban condiciones desfavorables para la educación son en realidad óptimas y los resultados no se limitan a los niños, también los padres se ven influidos. Los niños que habían empezado a ejercitarse en la práctica de las labores domésticas en mi primer hogar experimental llegaban a sus casas y les decían a sus madres que no querían llevar la ropa manchada y que no tenían que derramar el agua, y al poco tiempo las madres empezaron a preocuparse por el orden y por no ensuciar la ropa.
Los padres querían saber leer y escribir porque sus hijos ya habían aprendido a hacerlo, y así se empezó a transformar todo el entorno gracias a los niños. Parecía que tuviéramos una varita mágica. Cómo la observación hizo evolucionar los métodos. El estallido de la escritura fue lo primero que llamó la atención del público en mi experimento anterior. Lo explosivo no fue solamente el hecho de escribir, sino la aparición repentina del yo humano del niño. Una montaña puede parecer sólida e inmutable a lo largo del tiempo, pero por dentro contiene un fuego que un día le hará entrar en erupción y romperá la corteza exterior. Esa explosión de fuego, humo y sustancias desconocidas le muestran al observador cómo es el interior de la Tierra. En nuestro caso, la explosión fue la misma, y sus causas fueron circunstancias que parecían muy desfavorables para que se produjera una revelación tal. La pobreza y la ignorancia, la falta de maestras, programas y normas nos dejaban un vacío dentro del cual había un lugar para que se expandiera el alma. Sin darnos cuenta, quitamos los obstáculos del camino, pero a la sazón ni siquiera sabíamos cuáles eran esos obstáculos. Debe destacarse que lo que produjo esas explosiones no fue ningún método educativo porque en ese entonces no existían los métodos. La psicología estudió estas explosiones y construyó un método a partir de esta erupción volcánica que había tenido lugar en el niño. La prensa hablaba de el descubrimiento del alma humana. La nueva ciencia que se originaba se basó en la percepción directa y no en la intuición, y los hechos percibidos se pueden clasificar en dos grupos. Uno de ellos nos muestra que la mente es capaz de cultivarse a una edad increíblemente temprana, pero solo a través de su propia actividad, sin ayuda. El otro grupo tiene que ver con el desarrollo de la personalidad, que también ocurre a una edad en la que, según los educadores mayores, no se puede ejercer influencia sobre la personalidad porque el niño aún es muy chico. Estos educadores se equivocaban porque suponían que los adultos tenían que influir en el carácter de los más chicos. Hacer que los niños malos sean buenos es el eterno problema. Pero desde los 3 hasta los 6 años, la etapa en que se desarrolla el carácter, cada niño sigue sus propias leyes a menos que los adultos le obstruyan el camino. El niño se concentra en aquellas cosas que ya tiene en la mente, que ya ha absorbido en la etapa anterior, pues todo lo que ha sido conquistado tiende a fijarse en el cerebro para luego ser analizado. Es así que el estallido de la escritura se debía a la conquista anterior del habla y a una gran sensibilidad hacia el lenguaje que deja de existir entre los 5 años y medio y los 6 años. Por eso, a esta edad, los niños aprendían a escribir con tanto entusiasmo y alegría, mientras que los niños de 8 y 9 años no tienen esa inspiración. Habíamos notado que los niños tenían los órganos indirectamente preparados para la escritura, así que adoptamos la preparación indirecta como un aspecto fundamental del método Montessori. Ya sabíamos que la naturaleza lleva a cabo una preparación indirecta en el embrión. No emite ninguna orden hasta que los órganos no estén listos para obedecer. El carácter se construye de la misma manera. No se gana nada con la mera imitación o con obedecer por obligación. Tiene que haber una preparación interna que haga posible la obediencia y tal preparación es indirecta. Es imprescindible crear un ambiente especial para los niños y darles la libertad necesaria para que puedan expandir las potencialidades del alma. Tomemos el desarrollo del lenguaje. En su etapa anterior, el niño había generado el habla según un ordenamiento similar al de la gramática. Primero había aprendido los sonidos y las sílabas. Luego los sustantivos, adjetivos, adverbios, conjunciones, verbos y preposiciones. En consecuencia, estimamos que en la segunda etapa les sería de utilidad un método gramatical y en nuestras primeras clases de lengua les enseñamos gramática. Para la forma de ver las cosas de la mayoría de la gente, parece absurdo que se le dé gramática a un niño de 3 años que todavía no sabe leer ni escribir, pero a estos niños les despertó un interés que no se notaba en los mayores. Después de todo, la gramática es una construcción de un idioma y como el niño tenía que construir, la encontró muy práctica. Las maestras poco instruidas que teníamos en nuestras escuelas notaron la sed de vocabulario que tenían estos niños y les escribieron en un papel las escasas palabras que sabían. Y después tuvieron que recurrir a mí, porque a ellas no se les ocurrían más. Consideramos hacer la prueba de brindarles las palabras necesarias para niveles más elevados del conocimiento, como los nombres de las figuras geométricas, polígonos, trapecios y otros nombres tan complicados como esos. Los niños los absorbieron sin ninguna dificultad en un solo día. Entonces incluimos instrumentos científicos como el termómetro y el barómetro, y términos de la botánica como pétalos, sépalos, estambres y pistilo.
Asimilaron todas las palabras con entusiasmo y nos pidieron que les enseñáramos más, pues entre los 3 y los 6 años los niños tienen una insaciable sed de vocabulario y no hay palabra que sea demasiado larga o complicada para ellos. Les dimos los términos con que se hacen las distintas clasificaciones de las materias, zoología, geografía y tantos otros, y el único problema que tuvimos fue que las maestras no conocían esas palabras y les costaba recordar su significado. La mente del niño no se limita a los objetos visibles y sus cualidades, su gran imaginación va mucho más allá. Los niños que, cuando juegan, hacen de una mesa una casa y de una silla un caballo, que pueden ver hadas y países encantados, no tienen ningún inconveniente para visualizar Estados Unidos o el mundo, especialmente si se pueden ayudar con un globo terráqueo. Cierta vez, unos niños de 6 años estaban con un globo charlando sobre este. Enseguida, un niño de menos de 4 vino corriendo y se estiró para ver. A ver, ¿esto es el mundo? Ahora entiendo cómo es que mi tío dio 3 vueltas alrededor del mundo. Pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que el globo no era más que un modelo, pues sabía que la Tierra es inmensa. En otra oportunidad, un niño de menos de 5 años quiso ver uno de los globos que se les dan a los niños más grandes. Estos estaban hablando de Estados Unidos y no se fijaron en él hasta que los interrumpió y les dijo: ¿Dónde queda Nueva York? Los más grandes le mostraron y la siguiente pregunta fue: ¿dónde queda Holanda? Pues en ese momento estábamos trabajando en Holanda. Cuando le mostraron cuál era su propio país, el pequeño tocó la parte azul del globo y dijo: entonces este es el mar. Mi papá viaja a Estados Unidos 2 veces al año y se queda en Nueva York. Cuando se va, mamá nos dice: papá está en el mar. Después nos dice que está en Nueva York. Ahora está de nuevo en el mar y dentro de poco lo vamos a volver a ver en Rotterdam. Había oído hablar tanto de Estados Unidos que estaba contento de descubrirlo porque ahora había aprendido a orientarse en su medio mental de la misma manera en que antes había tenido que orientarse en el ambiente. Para apropiarse del mundo mental de su época, el niño tiene que tomar las palabras de sus mayores y ajustarlas a su tiempo de modo que coincidan con sus propias imágenes. Por lo general, el niño de menos de 6 años malgasta esta capacidad imaginativa con sus juguetes y cuentos de hadas, cuando seguramente podríamos proporcionarle cosas reales para que use su imaginación, facilitándole así una relación más precisa con su ambiente. Otro rasgo típico de los niños de esta edad es que se la pasan haciendo preguntas en busca de la verdad de las cosas. El adulto debería interesarse en estas preguntas y tomarlas como la expresión de una mente que indaga para obtener información y no como una molestia. Pero los niños no están preparados para recibir largas explicaciones, necesitan respuestas simples y, si es posible, ayudadas con algún objeto ilustrativo, como el globo terráqueo en el caso del niño que hacía preguntas sobre geografía. Es necesario darle a la maestra una preparación especial, puesto que no hay lógica que pueda solucionar los problemas de los niños. Tenemos que conocer el desarrollo previo del niño y dejar de lado todos nuestros prejuicios. Hay que trabajar con mucho tacto y delicadeza. Cuando se trata del cuidado de la mente de un niño de entre 3 y 6 años, por suerte, el niño toma más del ambiente que de la maestra, que lo único que tiene que hacer es esperar, lista para servir cuando se la llame. En lo referente a la importante cuestión del carácter y la educación moral, también descubrimos que había que abordarla desde un nuevo punto de vista. Había que colaborar en la formación del carácter y no enseñar una forma de ser determinada. También en este aspecto, la etapa que concluye a los 6 años es la más importante, pues en este periodo se establece el carácter, pero no se forma a través del ejemplo externo y la presión, la naturaleza misma es la encargada de hacerlo. Durante los primeros 3 años ya considerados, es posible que se ejerzan influencias que alteren el carácter del niño para toda la vida. En esta etapa todavía se está generando el carácter a partir de los obstáculos o de la forma de liberarse de ellos. Si durante la concepción, gestación, nacimiento y las etapas subsiguientes se ha atendido al niño con cuidado científico, a los 3 años se habrá formado un individuo modelo. Pero un caso así es muy raro, pues por lo común el niño ha tenido que sobrellevar muchos accidentes. Los defectos de carácter causados por dificultades posteriores al nacimiento no son tan graves como los que se generan durante la gestación, y a su vez, estos últimos son menos graves que los causados durante la concepción. Si son posteriores al nacimiento, se pueden curar entre los 3 y los 6 años, que es la etapa de las correcciones y el perfeccionamiento. Pero los defectos físicos y mentales originados por la conmoción del nacimiento o alguna causa anterior son muy difíciles de corregir. No existe ninguna forma en que podamos curar la deficiencia mental, la epilepsia y la parálisis, porque son problemas orgánicos, pero sí hay remedio para los problemas que no sean orgánicos, siempre y cuando sean tratados antes de los 6 años. En caso contrario, permanecerán en el individuo y, con el tiempo, se irán agravando y acrecentando.
Es factible que un niño de 6 años sea un cúmulo de características que no le son propias, sino adquiridas a través de la experiencia. Un niño que entre los 3 y los 6 años no recibió la atención necesaria tal vez no alcance un desarrollo intelectual adecuado, y muy difícilmente adquirirá la conciencia moral que se debería desarrollar entre los 6 y los 12 años. Sin un carácter moral y sin facilidad para aprender, se convierte en un hombre cubierto de cicatrices, marcado por las pasadas derrotas del alma. Nosotros, igual que otras tantas escuelas modernas, llevamos un registro de datos biológicos de cada niño, y de ese modo estamos al tanto de los problemas que quizá tuvieron en las distintas etapas y así podemos elegir el tratamiento más adecuado. Averiguamos si hay alguna enfermedad hereditaria, la edad de los padres al nacer el niño, si la madre sufrió algún accidente o alguna crisis nerviosa durante la gestación, si el parto fue normal y si el bebé nació en buen estado o sufrió asfixia. Luego se prosigue con preguntas sobre la vida familiar, si sus padres o su niñera han sido bruscos con él o si ha sufrido algún tipo de conmoción. Este cuestionamiento es necesario porque casi todos los niños que recurren a nosotros presentan algunas características peculiares o se portan mal, y hay que buscar las causas de estos problemas y comprenderlas para curarlas. Sin pensarlo demasiado, la mayoría de la gente encuadraría automáticamente estas desviaciones en el concepto de carácter. En realidad, los niños que presentan tales inconvenientes se clasifican en dos grupos: los niños fuertes, que superan cualquier obstáculo, y los niños débiles, que sucumben ante ellos. Los niños fuertes son propensos a enfurecerse, son rebeldes, posesivos, destructivos y egoístas, desatentos y desordenados tanto en su funcionamiento mental como en su imaginación. Estos niños suelen gritar y hacer mucho ruido, les gusta provocar a los demás y maltratar a los animales. Con frecuencia son demasiado codiciosos. Los niños débiles son pasivos y tienen defectos negativos como la pereza y la desidia, lloran por nimiedades y esperan que los demás hagan las cosas por ellos. Les asusta lo desconocido y se aferran a los adultos, quieren que los diviertan todo el tiempo y se cansan y aburren con facilidad, mienten y roban, en especial como mecanismos de autodefensa. Estas dificultades acarrean ciertos trastornos físicos a los que no hay que confundir con las verdaderas enfermedades del cuerpo, porque su origen es psíquico. Algunos de estos trastornos son la falta de apetito o el caso opuesto, la gula y las subsecuentes indigestiones. Los niños que le temen a la oscuridad y tienen pesadillas presentan el correlato de estas dificultades en la salud física y sufren anemia. No existe ningún medicamento para curar tales enfermedades porque tienen un origen psíquico. Los niños que tienen estos defectos, especialmente los niños fuertes, no son muy bien vistos en la familia. Se los envía a guarderías o a la escuela para sacárselos de encima por un buen tiempo y así se convierten en huérfanos de padres vivos. Algunos padres se ponen severos y los golpean, los tratan de malas maneras o a veces los mandan a la cama sin cenar, pero los niños se empeoran o adoptan la versión pasiva del mismo problema. Entonces los padres intentan ser persuasivos, tratan de hacerlos entrar en razón y de sacar provecho del cariño que los niños les tienen. ¿Por qué le hace eso a mamá? No surte ningún efecto. Casi siempre los padres de niños regresivos de tipo pasivo los dejan ser como son y no hacen nada por remediar la situación. La madre dice que su hijo es bueno y obediente y piensa que si no se separa nunca de ella ni para ir a dormir es porque la quiere mucho. Pero al poco tiempo se da cuenta de que sus progresos son lentos y que tarda en empezar a caminar y hablar. No tiene problemas de salud, pero le teme a todo y nunca quiere alimentarse. Hay que contarle historias para que coma. La madre trata de convencerse de que el niño tiene un alma especial, que tal vez esté destinado a ser un santo o un poeta, pero muy pronto hay que llamar al médico para que le recete alguna medicación. Con estas enfermedades psíquicas, los médicos de familia hacen fortuna. Una de las cosas que dieron notoriedad a nuestras escuelas fue la erradicación de estos defectos, y ello se debió a una razón en especial. Los niños tenían la posibilidad de llevar a cabo cuanto experimento quisieran con el ambiente, y estas experiencias les servían para nutrir sus mentes que tanta hambre habían pasado. Cuando había algo que les despertaba un cierto interés, basaban todas sus experiencias en torno a eso, y de ese modo se iban concentrando en una y otra actividad. Una vez que el niño alcanza la etapa en que es capaz de concentrarse en un determinado centro de interés y trabajar alrededor de él, los defectos desaparecen. El alborotado se ordena, el pasivo se vuelve activo y el perturbador solidario. Entonces queda demostrado que los defectos no son fallas reales, sino características adquiridas. El consejo que les damos a las madres es que les busquen a sus hijos una ocupación interesante y que no los interrumpan jamás cuando han iniciado una actividad. La dulzura, la severidad, la medicación, todo es inútil.
No somos sentimentalistas ante un niño con problemas, pero tampoco lo llamamos estúpido. Eso no le haría ningún bien porque lo que necesita es nutrirse intelectualmente. El hombre es un ser pensante por naturaleza y precisa alimentar su mente aún más que su cuerpo. A diferencia de los animales, debe construir su propia conducta a partir de la experiencia y la vida misma, y si se lo guía por ese camino, todo irá bien en su vida. El fantasma de la disciplina. Se ha establecido que la educación moral no es más que el desarrollo del carácter y que es posible erradicar los malos hábitos sin que sea necesario sermonear a los niños, castigarlos o siquiera darles un buen ejemplo. No hacen falta amenazas ni promesas, lo que hace falta son buenas condiciones de vida. Además de los niños a los que llaman buenos, le hace pasivos, y los que se portan mal, hay una tercera categoría aceptada por todo el mundo. Estos últimos gozan de excelente salud, tienen mucha imaginación, saltan de una cosa a la otra y sus padres dicen que son particularmente brillantes, que son seres superiores. En mis escuelas he notado que todas esas diferencias desaparecían apenas el niño se interesaba en un trabajo que le llamaba la atención. Los niños buenos, malos o superiores confluían en una única categoría que no mostraba ninguna de esas singularidades. Esto significa que el mundo aún no está capacitado para definir lo bueno y lo malo y que todo este tiempo ha juzgado erróneamente. Se ha revelado que el verdadero objetivo de todos los niños es la constancia en su trabajo y la posibilidad de elegir de manera espontánea la tarea que desean realizar sin que ninguna maestra les indique qué es lo que deben hacer. Llevados por cierta orientación interior, cada uno se ocupaba de una faena distinta que les daba paz y alegría. Más tarde empezó a notarse algo inédito entre niños de esa edad, empezaron a mostrar una disciplina espontánea. Esto dejó a los visitantes más pasmados que el estallido de la escritura. Los niños caminaban de un lugar a otro buscando algún trabajo que hacer con total libertad, cada uno concentrado en lo suyo, pero el grupo mostraba una disciplina perfecta. Ahí estaba la solución al problema. Para obtener disciplina hay que dar libertad. No es menester que el adulto se convierta en guía o mentor, simplemente tiene que darles a los niños la oportunidad de trabajo que antes se les había negado. Al principio parecía imposible que un grupo de 40 niños se pudiera mantener trabajando en orden dentro de una misma aula, sin ninguna maestra que los controlara, en especial si se tiene en cuenta que estos niños tenían entre 3 y 5 años. Los periódicos afirmaron que, de ser cierto, era maravilloso, pero era increíble. Los visitantes se empeñaban en averiguar cuál era el truco, porque estaban seguros de que era un truco. Algunos decían que lo que producía estos resultados era mi magnetismo personal o algún tipo de hipnosis que practicaba, pero yo les respondía. Esto mismo sucedió en Nueva York mientras yo estaba en Roma. No se trataba de ningún fenómeno circunstancial, estaba ocurriendo en todas nuestras escuelas, que ya se extendían a Estados Unidos, Nueva Zelanda, Francia e Inglaterra. Otros incrédulos aducían que las maestras habían preparado a los niños para que se portaran así cuando hubiera gente de visita o que les indicaban con la mirada lo que estaba bien o mal, pero se iba acumulando evidencia de todos los países. Un rasgo llamativo era la extraordinaria disciplina de los niños de nuestra escuela, los normalizados, como nosotros los llamábamos en relación con los desviados. En la primera casa de niños que fundé, todos los niños vivían en el mismo conjunto de edificios. Uno de los incrédulos fue el embajador de la Argentina, que en esa ocasión estaba en Roma. Quería ver la escuela con sus propios ojos y llegar de improviso, de modo que no estuviésemos preparados para recibir visitas. Le explicó sus intenciones a la hija del primer ministro de Italia, quien le prometió que lo acompañaría y que no diría ni una palabra a la escuela. Pero no habían tenido en cuenta que era jueves, el día en que los niños no van a la escuela en Italia, así que la escuela estaba cerrada. Sin embargo, salió a atenderlos un niño muy pequeño y les preguntó si deseaban algo. No tenía más de 4 años, y los niños pobres de esa edad no suelen dirigirse a la gente rica y extranjera con tal soltura, pero él se expresaba con total naturalidad, y cuando le dijeron que habían ido para ver la escuela, que era una lástima que estuviera cerrada, les contestó: «Ah, no hay problema. El portero tiene la llave y todos los niños viven aquí. Los puedo llamar». Ante el asombro de los visitantes, todos los niños acudieron de muy buena gana y aunque la maestra no estaba, trabajaron con gusto y sin ningún tipo de desorden. El embajador declaró que no podía existir prueba más concluyente y se convirtió en un ferviente defensor del método. Otra ocasión similar se presentó en la Feria Mundial de San Francisco, por la época de la inauguración del Canal de Panamá.
Entre las muestras sobre educación había una pequeña aula reservada para exponer el sistema Montessori, con paredes de vidrio para que la gente pudiera observar desde afuera, sin ingresar y molestar a los niños. La maestra se llamaba Helen Parkhurst. El aula permanecía cerrada de noche y la llave se la quedaba el cuidador. Un día, este cuidador no fue porque había sufrido un accidente. La gente esperaba fuera del aula y junto con ellos estaban la maestra y los niños. Finalmente, la señorita Parkhurst dijo: «Hoy no vamos a poder ponernos a trabajar». Pero uno de los niños notó que había una ventana abierta y le pidió: «Levántanos». Así entramos por la ventana y trabajamos. Al ver que la ventana era del tamaño de los niños, la señorita Parkhurst comentó: «Ustedes no tienen problema, pero yo no puedo pasar por ahí». «No importa», le dijeron. «De todos modos tú no trabajas. Te puedes sentar afuera y mirar con el resto de la gente». Así se solucionó la dificultad y el método se apuntó a otro éxito inesperado. Solo a partir de los 6 años los niños pueden extraer algún beneficio de la enseñanza sobre moral, pues entre los 6 y 12 años se despierta la conciencia moral y el niño se empieza a preguntar qué es lo que está bien y lo que está mal. Entre los 12 y los 18 es más posible hacer que el mensaje de uno llegue al individuo, porque a esa edad se afianzan las nociones de religión y patriotismo. Cuando se intenta entrenar el carácter, la principal preocupación tiene que ver con la obediencia y la voluntad. Por lo general se intenta borrar la voluntad del niño e inculcarle la de la maestra mientras se le exige que sea obediente. Alrededor de estos temas hay una gran confusión y es necesario dejar ciertas ideas en claro. Según estudios biológicos, la voluntad del hombre es parte de una fuerza universal llamada orme, en griego impulso, que no es física, sino que es una energía cósmica con la cual la vida transita el camino de la evolución. La evolución está regida por leyes y dista mucho de ser fortuita o casual. Esta fuerza se pone de manifiesto cuando la voluntad del hombre debe modelar la conducta. El niño toma cierta conciencia de la existencia de la orme cuando tiene que llevar a cabo una determinada acción, es decir, que solo la puede notar a través de la experiencia. Al comportarse en forma natural, está cumpliendo con la ley. Es incorrecto creer que los actos voluntarios de los niños son alborotados y a veces violentos. Tales acciones no expresan la voluntad del niño, pues están fuera de la esfera de la orme. Es como si dijéramos que las convulsiones de una persona estuvieran dictadas por su voluntad. En caso de pensar que todos los movimientos caóticos del hombre o el niño son actos determinados por la voluntad, sería lógico que supusiéramos que tal voluntad debe ser quebrantada o frenada, y que habría que lograr que la persona fuese obediente. Cierta vez, un gran educador dijo: «Se puede resumir la esencia de la educación en una sola palabra: obediencia». La lógica humana nos quiere hacer creer que basta con que un niño sea obediente para inculcarle todas las virtudes y por fuerza sea virtuoso, pero, siguiendo este razonamiento, parecería que la falta fundamental de los niños es la desobediencia, y el problema está lejos de solucionarse. Por suerte tiene solución. La voluntad humana no se expresa en forma de caos y violencia. Estos son signos que muestran el sufrimiento, el abuso. La voluntad se puede quebrar con facilidad en un instante, pero lleva mucho tiempo construirla, porque esto implica crecimiento y depende de la ayuda que brinde el ambiente. Este largo proceso del desarrollo de la voluntad es comparable a la faena de la hilandera. Al trabajar sobre algo en constante crecimiento, el hilo de la voluntad se hace más y más fuerte. Asociando las actividades de los niños en torno a un objetivo central, como puede ser poner la mesa o servir la comida, su voluntad libre se enfoca continuamente hacia un mismo propósito. De este modo logramos una sociedad donde la cohesión se alcanza a partir de la voluntad, y esta es una cohesión más fuerte que la creada en base a las afinidades o la simpatía. En este caso, el factor emocional no es lo primordial. La fuerza cohesiva es la voluntad. Como todos desean o sienten la voluntad de conseguir lo mismo, surge una maravillosa asociación en la que la conducta se muestra serena. Pero para ello se debe haber desarrollado con anterioridad la voluntad de cada niño. Algo sorprendente que ocurrió en mi primera escuela me hizo implementar un nuevo elemento al método: el juego del silencio. Entré en una clase en la que todos estaban verdaderamente concentrados en su trabajo. Los niños ya tenían sus voluntades desarrolladas. Ingresé a esta aula de 45 niños con un bebé de 4 meses en brazos. Según una antigua costumbre italiana, el bebé tenía las piernas cubiertas con un paño tirante para que las mantuviera obligatoriamente quietas e inmovilizadas. Les mostré a los niños lo que traía y les dije: «Tenemos una visita. Miren qué quieto está. Estoy segura de que ustedes no podrían mantenerse así de quietos». Pensé que mi chiste les iba a causar gracia, pero se pusieron muy serios y de inmediato juntaron los pies y se contuvieron de hacer movimiento alguno. Como creí que no habían entendido lo que les había querido decir, proseguí:
Ah, no saben qué despacio respira. Ustedes no podrían respirar tan despacio porque tienen los pulmones más grandes. Supuse que ahora se reirían, pero nada. Seguían con los pies juntos e incluso contenían la respiración para no hacer ruido, y todos me miraban serios. Entonces les dije, voy a salir muy despacio, pero igual el bebé va a hacer menos ruido que yo. No se va a mover y se va a quedar muy callado. Le devolví el bebé a la madre y cuando regresé hacia donde estaban los niños, descubrí que se habían mantenido inmóviles y con la mirada me decían, ¿ya ves? Tú hiciste poco ruido, pero nosotros podemos ser tan silenciosos como el bebé. Es decir, que todos tenían la misma voluntad, todos sentían la necesidad de hacer lo mismo y el resultado fue un curso de 45 niños en perfecto silencio y quietud. Uno se preguntaría cómo hice para lograr tanta disciplina, siendo que yo solo había querido hacerlos reír. Ese silencio se volvió tan estremecedor que le señalé ¡qué silencio! Y aparentemente los niños también sintieron lo que era eso y se quedaron quietos conteniendo la respiración hasta que comencé a notar sonidos que no había notado antes, como el tic-tac del reloj, el agua que goteaba en un grifo afuera, el zumbido de las moscas. Ese silencio les proporcionaba una gran satisfacción a los niños, y a partir de ese momento lo implementamos como una característica de nuestras escuelas. Servía para medir la fuerza de voluntad de los niños. Con este ejercicio se fortalecía la voluntad y los silencios se hacían cada vez más extensos. Luego agregamos una variante. Susurrábamos el nombre de cada niño y a medida que los íbamos llamando venían sin hacer ningún ruido. Mientras tanto, los otros se quedaban en silencio. Como todos se esforzaban por no emitir ningún sonido y caminaban con cuidado, lentamente, el último que llamábamos tenía que esperar mucho tiempo para pasar. Los niños manifestaban un poder de autocontención mucho mayor que el de los adultos, y lo que genera la obediencia es la voluntad y la autocontención. Sin querer, cuando había entrado en el aula con el bebé, había estimulado esta capacidad, pero no podía depender siempre de semejante visita y quería repetir la experiencia. Descubrí que la mejor manera de hacerlo era decirles, ¿hacemos silencio? Todos se entusiasmaban de inmediato, así que podía ordenarles que hicieran silencio y me obedecían. En este sentido, es interesante lo que ocurrió a una maestra con 10 años de experiencia. Se dio cuenta de que tenía que contenerse de dar instrucciones por adelantado, porque antes de que terminara de decir algo, por ejemplo, guarden los materiales antes de irse, y de que se entendiera bien lo que pretendía, los niños ya lo estaban haciendo. Lo mismo ocurría con cada orden que daba, de modo tal que sentía que tenía una enorme responsabilidad cada vez que abría la boca, porque los niños reaccionaban con sorprendente rapidez. La auténtica obediencia es la última fase del desarrollo de la voluntad, por lo tanto, solo el desarrollo de la voluntad posibilita la obediencia. Pero una buena maestra tiene que aprender a no sacar ventaja de tal obediencia. Como guía, debe sentir que lo importante es que tiene una responsabilidad, no que tiene autoridad. Después de los 7 años, los niños salen en busca de un guía responsable. Antes de esta edad tienen cohesión social. La obediencia aumenta a lo largo de 3 etapas. 1. La existencia de la capacidad fisiológica para llevar a cabo la tarea requerida. Antes de que se desarrolle tal capacidad puede darse que el niño obedezca un día y al día siguiente desobedezca. No se trata de que no tenga la voluntad de hacerlo, sino de que en esta etapa el niño aún no ha alcanzado un desarrollo completo. 2. La capacidad de obedecer siempre, automáticamente. 3. La obediencia en su forma más elevada, muy poco frecuente en los adultos, que consiste en mostrarse ansioso y feliz de obedecer. Si el niño acata las órdenes de la maestra porque está asustado o porque ella saca provecho del cariño que le tiene, carece de voluntad y suprimir la voluntad del niño para que obedezca no es otra cosa que opresión. Así es como se suele lograr la obediencia en las escuelas, pero la sutileza de la disciplina reside en conseguir que se obedezca voluntariamente, y esto se consigue a partir de una unión dada por la cohesión, el primer paso para establecer una sociedad organizada. Se puede trazar una comparación entre la urdimbre de una tela y la cohesión social. Los hilos de la personalidad se tienden uno junto al otro y se los sujeta a algo para que se mantengan ordenados. En nuestro caso, el medio es lo que sujeta los hilos de la niñez. Después de los 6 años aparece otro hilo que, a la manera de un telar, va uniendo y organizando los otros hilos que estaban separados. Una vez entrelazados, ya no necesitan estar sujetos a algo. Así obtendremos una idea acerca del curso natural de la embriología social. Por lo general, se considera que la sociedad se sustenta sobre las leyes y el gobierno, pero los niños nos muestran que antes de que haya organización tiene que haber individuos con una voluntad fuerte y un llamado que los convoque. En principio, se necesita fuerza de voluntad, luego hace falta la cohesión basada en los sentimientos y, por último, la cohesión basada en la voluntad.
Cualidades que debe tener una maestra para aplicar el método Montessori. Es muy común que se diga que la tarea de la maestra que aplica el método Montessori es muy sencilla, ya que tiene que evitar todo tipo de intromisión y dejar que los niños se encarguen solos de sus propias actividades. Pero esta es una opinión superficial. Si se tiene en cuenta que hay que preparar una gran cantidad de material didáctico, ordenarlo y cuidar ciertos detalles para su presentación, tal tarea se vuelve activa y complicada. No es que la maestra del método Montessori se mantenga inactiva mientras que todas las demás son activas. Lo que ocurre es que todas las actividades descritas se pueden llevar a cabo gracias a que la maestra ha realizado una preparación activa y sabe orientar a los niños. Que después se mantenga inactiva es un signo de que ha conseguido su propósito, que su labor tuvo éxito. Feliz de aquella maestra que ha conducido a su grupo hasta un punto en el que puede afirmar: da lo mismo que esté o no, igual la clase seguirá como de costumbre, el grupo ya es independiente. Para alcanzar esta meta, la maestra tiene que desarrollarse y seguir un determinado camino. No basta una simple transformación para hacer de una maestra común una maestra del método Montessori. Esta tiene que partir de cero, liberándose de todos sus prejuicios pedagógicos. El primer paso consiste en preparar la imaginación porque la maestra del método Montessori tiene que visualizar a un niño que, literalmente, aún no existe. Además, debe tener fe en el niño que, mediante el trabajo, hará aflorar su personalidad. Las distintas anomalías que se presentan en los niños no quebrantan la fe de la maestra, que es capaz de ver un niño distinto en lo espiritual y está segura de que este niño exteriorizará su yo cuando encuentre una tarea que le agrade e interese. Espera que el niño muestre signos de concentración. Se distinguen 3 etapas en la evolución de esta labor. 1. Como custodio y guardián del medio, la maestra se mantiene atenta a esta función en lugar de preocuparse por los niños que le traen problemas, porque sabe que el medio le proporcionará el remedio para estos. He aquí el foco de atracción que hará que se polarice la voluntad del niño. El material didáctico siempre tiene que ser muy lindo, colorido y en buen estado. No le debe faltar nada, así el niño lo percibirá como nuevo. Además tiene que estar completo y listo para utilizar. También la maestra, parte constitutiva del ambiente, tiene que ser atractiva, si es posible joven y bonita, vestirse de una manera agradable, perfumarse, ser pulcra, alegre y decorosa. Este es un ideal que no siempre se alcanzará, pero una maestra que se presenta frente a los niños no debe olvidar que se trata de personas muy importantes a quienes les debe respeto y comprensión. Debería perfeccionar su forma de moverse para hacerlo de la manera más suave y con el mayor donaire posible. Así, el niño inconscientemente le hará el honor de considerarla tan hermosa como su propia madre, que es su ideal natural de belleza. 2. En una segunda etapa, la maestra deberá lidiar con los niños que se siguen mostrando desordenados, con esas mentes que se la pasan divagando, cuya concentración hay que captar para que se ocupen de alguna tarea. Debe seducir la atención de los niños y puede usar todos los recursos que estén a su alcance para que le presten atención, excepto la vara, claro. Como por el momento no es nada serio lo que interrumpe cuando interviene, puede hacer lo que mejor le parezca. Lo más importante es que infunda entusiasmo al sugerir actividades. Hay que contener a los que persisten en incomodar a los demás porque no es imprescindible que lleven a término esa actividad. 3. Para despertar el interés de los niños hay que mostrarles situaciones de la vida cotidiana, porque todavía no están dadas las condiciones para presentar el material didáctico. Una vez que ya estén interesados, la maestra debe retirarse a un segundo plano y no entrometerse para nada en absoluto. En este sentido, suelen cometerse errores. Por ejemplo, cuando al pasar junto a un niño travieso que por fin está concentrado en algo, se le dice bien para alentarlo. Aunque las intenciones sean buenas, un elogio así es suficiente para hacer daño. El niño se mantendrá alejado del trabajo durante semanas. Del mismo modo, si hay un niño con dificultades, la maestra no debe mostrarle la forma de superar el problema, pues de lo contrario, el niño perderá el interés. Su objetivo no es realizar la tarea, sino conquistar la dificultad. El niño que está cargando algo muy pesado no quiere que lo ayuden. A veces, el solo hecho de saber que la maestra lo está mirando es suficiente para que deje de trabajar. Una vez que el niño se logra concentrar en algo, la maestra tiene que dejar de prestarle atención, como si él no existiera, o por lo menos no debe dejar que se dé cuenta de que lo está mirando. Incluso en el caso de que haya 2 niños que quieran el mismo material, hay que dejarlos que resuelvan el problema solos, a menos que le pidan ayuda a la maestra. La tarea de esta se limita a ir presentando el material nuevo a medida que se agotan las posibilidades de los elementos ya utilizados. En algunos casos, los niños que estuvieron concentrados en algún trabajo optan por mostrárselo a la maestra para ver si lo que estuvieron haciendo está bien. En tales casos, ésta no debe vacilar en darles su más sincero ¡qué hermoso!
La maestra se alegra tanto como el niño de ese logro entre logros. Las maestras del método Montessori no son servidoras del cuerpo del niño. No lo limpian, visten ni le dan de comer en la boca. Saben que el pequeño tiene que hacer todas estas cosas solo para desarrollar su independencia. Debemos ayudar al niño a manejarse solo, a pensar solo, a tener su propia voluntad. En esto consiste el arte de las que aspiran a ser servidoras del espíritu. Su alegría consiste en ver que, conforme lo esperaban, el espíritu se revela. He aquí al niño como debería ser, un trabajador incansable, un niño tranquilo que se esfuerza al máximo, que intenta ayudar a los más débiles sin olvidar que se debe respetar la independencia de los demás, ciertamente el verdadero niño. Así es como la maestra penetra en los secretos de la infancia y sus conocimientos son muy superiores a los de las maestras comunes que se quedan con lo superficial de la vida de los niños. Al conocer el secreto del niño siente un amor muy profundo hacia él, quizás sea la primera vez que logra comprender lo que es el verdadero amor. Este amor se encuentra en un nivel diferente del amor personal que se expresa con caricias, y son los niños los que han marcado la diferencia, pues al revelar su espíritu han conmovido a la maestra y la han conducido a un estado que ella ni siquiera conocía. Ahora que ha alcanzado ese estado, es feliz. Tal vez anteriormente su idea de felicidad se reducía a obtener un buen salario y trabajar lo menos posible. El ejercicio del poder y su influencia le causaban cierta satisfacción y su mayor esperanza era llegar a ser directora o inspectora. Pero eso no es fuente de verdadera felicidad. En cambio, uno estaría dispuesto a dejar todo por la felicidad espiritual que puede brindar el niño, la que por cierto es mucho mayor, pues de los que son como estos es el reino de los cielos.